Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como siempre agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto. Recordarles siempre que además de las frecuencias de este canal, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Bueno, al final de cada año ya es tradición de Propuesta de la Noche presentar programas especiales donde abordamos temas muy específicos, muy concretos que durante el año que termina de una u otra manera impactaron a la población dominicana. En esta ocasión vamos a hablar del tema económico y para ello tenemos al economista Luis Reyes, el director general de presupuesto, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hablar con él sobre el desempeño económico de República Dominicana en este 2025. Buenas noches, Luis. Como siempre, gran placer contar contigo aquí en Propuesta de la Noche. Saludos, Manuel. Un placer estar contigo nueva vez. Sí. Bueno, al parecer el año termina no con las proyecciones iniciales de crecimiento que había dado el Banco Central. El más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe nos sitúa en 2.9%, un crecimiento de 2.9% de la economía dominicana al finalizar este 2025. Pero ¿qué pasó con el desempeño económico del país cuando en los últimos años era muy usual que la economía dominicana en algunos casos hasta liderara el crecimiento económico en la región? En años recientes, el potencial de crecimiento de la economía dominicana se había estimado en alrededor de 5%, 4,5%, 5%, y de manera consistente durante décadas la economía dominicana creció alrededor del potencial, lo que quiere decir que esa estimación tenía fundamento. Precisamente llama la atención que en este año la CEPAL hace una estimación, una proyección de crecimiento al cierre del año de 2.9%, como tú señalas. Sin embargo, hay que anotar que de enero a noviembre el crecimiento de la economía dominicana fue de 2%. Entonces, si el crecimiento de enero a noviembre fue de 2%, es muy difícil que nosotros podamos crecer en el mes de diciembre en una magnitud tal que compense, arrastre la economía hasta un nivel de 2.9%. Por tanto, la estimación de la CEPAL es una estimación que está sobreestimada, muy sobreestimada. La economía dominicana va a crecer más cercana al 2%, casi seguro, mucho más cercana al 2% que al 2.9%. Y eso genera toda una preocupación porque no solamente sitúa a la economía dominicana como una de las de menor crecimiento en un contexto de América Latina en el cual otras economías de tamaño similar, como Costa Rica, Panamá y otras, están creciendo a tasas de 4% y más. Bueno, Entonces, Argentina incluso. Y Argentina está creciendo 5%, posiblemente va a ser la economía de mayor crecimiento de América Latina. Entonces, llama la atención precisamente por qué un contexto donde, si bien la región no crece a tasas muy altas en promedio debido al comportamiento de México y de Brasil, que pesan mucho en el total de la economía de América Latina, hay otras economías que sí muestran mucho auge, un auge, digamos, incluso por encima de lo que puede ser su comportamiento histórico, como es el caso de Argentina. ¿Qué ha pasado en la economía dominicana que de ser una de las economías de mayor crecimiento en los últimos 20, 30 años, se sitúa o se va a situar este año como una de las economías, posiblemente la segunda o la tercera de menor crecimiento en toda la región? Entonces, esa situación ha llamado a reflexión a muchos economistas sobre las causas que pueden estar explicando esta situación. Y ahí hay varias causas que se citan. Una de ellas es la baja inversión pública. La inversión pública no solamente dinamiza la economía, sino que crea todo lo que es un entorno favorable para atraer la inversión privada. Y cuando no se realiza la inversión pública, no solamente en la magnitud esperada, sino sin la celeridad y la calidad necesaria,
entonces eso puede afectar las expectativas de los inversionistas privados y que disminuya no solo la inversión pública, sino que también eso provoque una disminución en la inversión privada. Un segundo elemento que se cita en las discusiones frecuentes sobre este tema tiene que ver con las altas tasas de interés que han prevalecido. La economía dominicana, para crecer, necesita que el consumo privado tenga un comportamiento positivo. El consumo privado representa aproximadamente un 60% del total del Producto Interno Bruto, es decir, que cuando este no crece, tú tendrías que tener un comportamiento muy favorable de los otros componentes del PIB, como pueden ser la inversión y las exportaciones. Y precisamente las exportaciones del país no han gozado de un entorno internacional favorable para crecer. Entonces, si tú no tienes un entorno internacional que te ayuda a crecer, tú no tienes una economía de los Estados Unidos que influya de forma positiva en el comportamiento de la economía dominicana, porque está creciendo a tasas por debajo de lo que ha sido también el potencial de esa economía. Y eso afecta el entorno en el desempeño de las exportaciones dominicanas. Entonces, si las exportaciones dominicanas no tienen posibilidad de crecer de manera significativa por esa situación, si el consumo está afectado por la tasa de interés, si la inversión es baja, entonces uno podría esperar que el comportamiento de la economía dominicana sea en los términos que estamos viendo que se está produciendo. Sí. Luis, bueno, ha señalado las causas, pero hay un escenario, por ejemplo, al principio de la política de imposición de aranceles o de aranceles unilaterales por parte de Estados Unidos. ¿Qué dijeron las autoridades dominicanas? Dijeron que eso generaría una especie de incertidumbre mundial que afectaría a la economía mundial y por ende afectaría a la economía dominicana. Pero el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE y la propia CEPAL están reconociendo que los efectos negativos que se esperaban de esa política de aranceles de Estados Unidos no han sido tales. El mundo estará creciendo, la región estará creciendo. Por otro lado, tú tienes de que el gobierno dominicano te dice que en el 2025 hubo récord de exportaciones, hubo récord de inversión extranjeras, hubo récord de visita turística, hubo récord en llegada de remesa al país, que son factores que de una u otra manera impactan el desarrollo económico. Y por último, las inyecciones de recursos del Banco Central a la banca, proveniente del encaje legal, precisamente para tratar de fortalecer lo que es la construcción, manufactura y agricultura. ¿Qué pasó? Porque en el caso del Banco Central estamos hablando como de 81 mil millones de pesos. Voy a comenzar por esto último, la parte del Banco Central, la política monetaria. En realidad, la facilidad que otorgaron las autoridades monetarias no alcanzó los 81 mil millones de pesos porque al mismo tiempo que ellos pusieron ese monto a disposición de los sectores productivos, hubo un aumento del encaje legal de los depósitos obligatorios de la banca en el Banco Central, que eran unos 30 y tantos mil millones de pesos, creo que 34 mil millones, de manera tal que el monto fue mucho mayor, menos de 2/3, aproximadamente un 60% del monto total que señalaron las autoridades monetarias. Lo demás es que, aunque después de eso se ha visto un aumento de la liquidez, el tema que uno tiene duda, todavía no se puede verificar si esos recursos realmente son nuevos préstamos. Ha habido evidencia de que la cartera de préstamos después de eso está aumentando. Habrá que ver si en la magnitud esperada, si se cumplen. De todas formas, por alguna razón que no alcanzamos todavía a entender, debido a que eso es algo muy reciente, lo que uno ha visto después de eso es que la economía se siguió desacelerando en octubre y en noviembre. Recordemos que solamente en el mes de noviembre la economía dominicana crece 0.2%. No recordamos en años que la economía dominicana haya registrado en un mes una tasa de crecimiento tan baja como la que se registró en el mes de noviembre, y ya para esa fecha esa facilidad de liquidez que otorgaron las autoridades monetarias tenía más o menos 3 meses. O sea que por lo menos debió de tener algún nivel de impacto. Digo algún nivel de impacto porque precisamente el efecto de la política monetaria en el nivel de actividad económica, es decir, en el Producto Interno Bruto,
normalmente tiene un efecto rezagado. Es decir, no se ve de inmediato, sino que se adopta la medida y meses después es que uno comienza a ver los resultados. Entonces, podría ser que todavía estemos por ver eso, pero aún no se ha visto. Lo que se ha publicado hasta ahora, perdón, al mes de octubre, no al mes de noviembre, al mes de noviembre todavía no se ha publicado, al mes de octubre seguía siendo un desempeño muy bajo en términos económicos. Entonces, lo que quiero llamar la atención, entonces, ese crecimiento que estamos registrando en 2025 se debe fundamentalmente a factores internos. casi seguro, porque tú tienes otras economías con características muy similares a la de República Dominicana, como Costa Rica, y hay cosas que están afectando a la economía dominicana que uno realmente no lo explica. Por ejemplo, el turismo, que tuvo un desempeño por encima por lo menos del resto de los sectores de la economía dominicana en los primeros 6 meses del año, a partir del mes de julio ha venido dando muestra de fatiga, al punto de que también recientemente en las últimas estadísticas, al mes de octubre, estamos viendo con tasas de crecimiento de menos del 1%. Entonces tenemos un problema, algo está afectando la economía dominicana, pero más aún, la situación del sector construcción, que es un sector que tiene una alta incidencia en el desempeño de la economía, es un problema que nos venimos arrastrando del año 2024, es más, posiblemente de finales del año 2023, porque ya en el año 2024 tuvo un comportamiento muy irregular, incluso con comportamientos negativos, positivos y negativos. Entonces ya veníamos arrastrando un problema y nosotros en diversas intervenciones alertábamos a las autoridades del país de que en los primeros 6 meses del año de que ese problema no era un problema que era provocado por las medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos en términos arancelarios, las medidas proteccionistas que se adoptaron en ese entonces, que ya la economía dominicana venía dando muestra de fatiga, y eso obviamente plantea un montón de cosas, porque si bien tú necesitas relanzar la economía, al mismo tiempo el gobierno se apresta a adoptar una serie de medidas, posiblemente una reforma fiscal, y una de las preguntas que uno se hace es si una reforma fiscal no va a profundizar a corto plazo. Puede ser que a largo plazo resulte beneficioso, pero si eso no va a afectar a largo plazo el desempeño de la economía, casi seguro que sí, porque de lo que se trata es de reducir el ingreso disponible de la población para traspasárselo al gobierno, y el gobierno de alguna manera va a pagar, va a disminuir no tanto el nivel de gasto, pero sí va a pagar posiblemente intereses de la deuda, y los intereses de la deuda, una proporción de ellos muy alto, van al exterior y por tanto no van a ejercer presión sobre en términos de demanda sobre los bienes y servicios que se producen en el país. Sí. Entonces eso debería de tener un impacto negativo por lo menos a corto plazo. Sí. Otro fenómeno que caracterizó prácticamente todo el año 2025 es la cotización del dólar, la moneda norteamericana, que se mantuvo creciendo, y lo que a uno le llama la atención es esos factores que te indiqué anteriormente. Es decir, ese aumento de la cotización del dólar se produce en un contexto donde el ingreso de divisa a la economía dominicana ha sido significativo. Si te menciono nuevamente los factores que dice el gobierno: exportaciones, inversión extranjera, turismo y remesas. Mira, ¿Cómo que te sonríe? Me sonrío porque yo leo, tú sabes, doy seguimiento estrecho a la narrativa de las autoridades sobre este tema, y a mí me llama mucho la atención, Manuel, porque las personas que hemos trabajado estos temas sabemos que cuando uno habla, por ejemplo, sobre el impacto que pueden tener los flujos de divisa en el resultado, en el precio del dólar en el mercado cambiario, uno tiene que tomar ambas partes, tanto los ingresos como los egresos, y el resultado neto de eso es lo que tú deberías de ver. Entonces, las autoridades hablan de esos flujos y yo lo creo, o sea, yo creo que sí, yo creo que esos flujos pueden haber aumentado. El tema es que si tú tienes presiones sobre el tipo de cambio, es porque entonces de alguna manera tus egresos, tu salida de divisa tienen que ser mayores. ¿Y qué es lo que confirma eso que yo estoy diciendo, esa hipótesis? Que tú estás perdiendo reservas internacionales, porque el problema no es solamente que a ti te ha subido el tipo de cambio.
es que al mismo tiempo que tú estás teniendo presiones cambiarias, tú estás perdiendo reservas internacionales. O sea, no es que te está subiendo el tipo de cambio, es que tú has intervenido en el mercado cambiario y no obstante que tú has intervenido en el mercado cambiario y has perdido 1.600 millones de dólares solamente, digamos, de septiembre a septiembre, de octubre a octubre del año pasado, las presiones siguen presentes en el mercado cambiario. Entonces, la narrativa, por lo menos hay que revisarla, porque no es verdad entonces que el tipo de cambio, tú estás teniendo flujo de divisa que pueden ser positivos, pero tú tienes que tener salida de divisa en una proporción mucho mayor que esa. Pero de lo contrario, no tendría las presiones que se manifiestan en el tipo de cambio, sobre todo en meses donde luego de una gran apreciación del tipo de cambio, que para mí fue un error, en el mes de marzo, en el mes de abril, en economía hay una serie de leyes que normalmente las personas que analizan el comportamiento cambiario estiman, le dan seguimiento y, por ejemplo, el tipo de cambio real, una variable fundamental para tú saber dónde tú defiendes el nivel del dólar en el mercado cambiario. Entonces, los cálculos señalaban que al mes de abril, al mes de marzo, abril, cuando se produjo la primera apreciación del tipo de cambio que cayó a 59 por 1, el tipo de cambio debía de ser alrededor de 63, eso es lo que dicen los cálculos. Entonces, ¿por qué las autoridades monetarias permiten que se aprecie el tipo de cambio? Una pregunta que uno se hace. 59, creo que llegó incluso por debajo de 59. ¿Sabe a qué nivel correspondía el 59? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos 59? En diciembre del año 2020. Señor, pero había habido todo un desarrollo económico donde habíamos tenido presiones inflacionarias significativas y si teníamos esas presiones inflacionarias tan significativas, por lo menos en una proporción mayor que la de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, entonces lo que te dice la teoría es que tú debiste de permitir un cierto nivel de depreciación del peso dominicano respecto al dólar en la misma proporción que el diferencial de inflación entre República Dominicana y Estados Unidos, por lo menos. El cálculo puede ser más sofisticado, solamente para edificar a los amigos que siguen el programa, al público que sigue este programa. Entonces, ese cálculo daba 63 por 1. Si tú vas a defender el tipo de cambio primero, no lo dejes que se aprecie, porque si tú lo aprecias, lo que tú vas a hacer es que los precios ya están fijados al nivel de 63 por 1, no te lo bajaron. ¿Bajaron los precios? No, no bajaron los precios. Entonces, si no bajaron los precios, lo ideal era que tú hubieras estabilizado el tipo de cambio en 63 por 1 y tú defiendes el tipo de cambio alrededor de 63 por 1 y yo estuviera diciendo aquí no. La decisión de las autoridades fue correcta porque ellos defendieron el tipo de cambio en el nivel apropiado, en el que señalan los indicadores que debió hacerlo. Sí. Vámonos a una pausa comercial, Luis. Cuando retornemos vamos a hablar endeudamiento externo, atándolo con la reforma fiscal que se proyecta ya que el gobierno presentaría en los primeros meses o quizá en el primer mes del año 2026. Así que retornamos en breve. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara.
con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Seguimos con el economista Luis Reyes, es director general de presupuesto, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Luis, el tema de la deuda, tanto externa como interna, es apropiado en estos momentos porque siempre se justifica el endeudamiento diciendo, bueno, este es un país que está creciendo al 5%, al 4%, pero resulta que en un escenario donde este año, este 2025, vamos a tener bajo crecimiento en relación con el crecimiento que hemos tenido años anteriores, tú lo sitúas en 2%, resulta que la deuda pública interna y externa supera los 61 millones de dólares. 61 mil millones de dólares. Estamos en un escenario adecuado, prudente para seguir endeudándonos. Dentro de lo que es la visión, por lo menos la narrativa de las autoridades insisten en medir la capacidad que tiene la economía dominicana para endeudarse, tratando la deuda del sector público como proporción del Producto Interno Bruto. Y no cabe la menor duda que la deuda ha venido bajando. Sin embargo, uno sabe que hay otras medidas que son mucho más estrictas, más demandantes y que están más relacionadas con la sostenibilidad de la deuda. La sostenibilidad de la deuda es la capacidad que tiene el gobierno de repagar, de cumplir con sus obligaciones de deuda. Y esas medidas tienen que ver con la proporción de los ingresos que representan el pago de los intereses de la deuda. Y cuando uno mide el pago de los intereses como proporción de los ingresos, eso representa más del 25%. Y eso sitúa la economía dominicana como uno de los pocos países que se encuentra en ese nivel de países que destinan más del 25% de los ingresos fiscales al pago de los intereses de la deuda. Si uno mide el pago de los intereses de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto, también eso para el próximo año, para que el público que sigue el programa tenga una idea, va a representar más del 4% del Producto Interno Bruto. Y cuando usted tiene que destinar más del 4% del Producto Interno Bruto, un 1% del Producto Interno Bruto para este año son 80 mil millones. Lo multiplicamos por 4, el próximo año van a ser 88 mil. Lo multiplicamos por 4.2 y eso nos va a dar el total de intereses previsto en el presupuesto general del Estado, en el proyecto de presupuesto general del Estado, que se va a pagar por concepto de intereses de la deuda. Eso sitúa a la economía dominicana dentro de un grupo de muy pocos países que tienen que destinar ese monto para el pago de los intereses de la deuda. Y eso ya debería de comenzar a llamar la atención, invitar la atención de las autoridades sobre dónde nos encontramos, más allá de cualquier otra cosa que se pueda decir. Sí. Bueno, el discurso del gobierno es precisamente en el 2026 tratar de revertir el bajo crecimiento económico que registra en el 2025. Se ha propuesto una reforma fiscal. Parece ser que esto ya el gobierno tiene hasta cierto punto, si no bien estructurado el proyecto, pero por lo menos la narrativa, porque yo he visto sectores empresariales que se han pronunciado a favor ya de que se inicie el consenso con mira a una reforma fiscal. Y si estamos hablando de que ya para el 2026 el 4% de los ingresos fiscales tendrían que destinarse al pago de la deuda, es un escenario donde el gobierno igualmente está apostando a aumentar lo que es la inversión pública. Parece que no hay alternativa. Vamos a tener reforma fiscal. Ahora, ¿bajo qué criterio se podría impulsar esta reforma fiscal, sobre todo en un escenario donde sigue en aumento el subsidio al sector eléctrico, donde mantenemos todavía subsidio a sectores productivos que de una u otra manera juegan un rol en la economía dominicana? Creo que existe un temor fundamentado de que se realice una reforma fiscal y esa reforma fiscal termine
que el destino de esos recursos sea igual, el gobierno le dé el mismo uso que le ha dado a los recursos que ha administrado durante los últimos años. Por lo siguiente, es que desde mi perspectiva, el gobierno debió seguir una agenda fundamentada primero en mandar señales de austeridad para poder tener alguna legitimidad frente a la población en una solicitud de incremento de las recaudaciones fiscales que yo creo que desde el punto de vista técnico se podría justificar. Lo que yo creo es que en un escenario como lo que hemos visto en los últimos años, de un aumento desmedido del endeudamiento, de la nómina pública, y dentro de la nómina pública ahí hay aspectos que realmente son irritantes, de gastos realmente que es difícil tú justificarlo, como el gasto en publicidad gubernamental, pero el tema de las pensiones, el tema de un sinnúmero de programas sociales que desde el punto de vista de la transferencia a sectores necesitados parece que exceden lo que se consideraría la población, el target de la población pobre. Entonces, ya eso no tiene ninguna racionalidad y eso puede caer, si no en dispendio, en un uso del gasto público que no se corresponde con criterios de calidad mínimo. Entonces, en un escenario como ese, y donde también, por otra parte, tú tienes un país que se reconoce ahora mismo, en la última visita del Fondo Monetario Internacional, se hizo un análisis sobre la parte de evasión correspondiente al ITEVIS, y eso se estimó en alrededor del 37%. Pero uno sabe que cuando se va del ITEVIS, las empresas que evaden el ITEVIS, esa proporción de la venta que ellos no declaran, tampoco pagan impuestos sobre la renta por ese concepto. Entonces tiene un efecto que prácticamente se duplica, es mayor, porque como el pago del impuesto sobre la renta es mayor que el del ITEVIS, entonces cuando no se declara el ITEVIS, la evasión por concepto de impuesto sobre la renta es mayor que la evasión del ITEVIS. Si tú tienes un escenario como ese y tú no atacas esos problemas, no atacas el gasto, no atacas la evasión y la elusión fiscal, porque hay aspectos también dentro del marco legal que permiten que empresas puedan acomodar gastos y al final el pago efectivo del impuesto sobre la renta es sumamente bajo. Entonces, en un escenario como ese es muy difícil, yo pienso, que tú puedas venderle a la población, pueda construir un discurso orientado a convencer a la población de la pertinencia de realizar una reforma fiscal. Esa es mi visión ahora en este momento. Concluyo diciendo lo siguiente, y esto lo manifiesto ya como una preocupación como ciudadano. Pienso que después de lo que ha pasado con SENASA, resulta muy difícil, se ha creado un escenario muy difícil en términos social para tú salir a vender en estos momentos una reforma. Incluso yo invitaría a la prudencia, a las autoridades, de que si se proponen hacer eso, tengan el debido cuidado, porque la percepción que uno tiene es que no creo que exista el ambiente apropiado para discutir una reforma fiscal en este momento. Pero te decía que he escuchado declaraciones de líderes empresariales donde parecen abiertos a que se discute una reforma fiscal. Y parecería que es impostergable, ya que el gobierno no se embarque en esto, porque, como te decía, tiene el reto de aumentar la inversión pública, que ha sido muy baja en el curso de la presente gestión. Bien. Entonces, tiene el reto. Yo te diría, ¿por qué nunca se habla, por ejemplo, de examinar las exenciones fiscales? Bueno, una de las cosas que yo te iba a mencionar, me olvidé, y por eso quería intervenir para destacar eso. Es que también yo creo que si no se abre y se hace un examen en términos de costo-beneficio social, económico y social, de los incentivos que se otorgan a los sectores productivos, ese es otro elemento que tú deberías de poner sobre la mesa. Y uno se pregunta por qué el gobierno no le ha solicitado a los organismos internacionales que hagan esos estudios y lo pone a disposición de la población, y a partir de eso se hacen las correcciones.
Y finalmente quiero decir lo siguiente, yo le deseo suerte a los empresarios, al gobierno, si se embarcan en esa decisión. Mi percepción es que las condiciones son muy poco favorables para tener éxito. Y disiento también de que eso es solamente para la inversión pública, porque la inversión pública es algo muy noble. Yo creo que realmente el propósito de eso es mejorar la posición que yo señalaba, porque si aumentan los ingresos del gobierno, baja la proporción, el pago de los intereses como proporción del total va a ser menor y entonces va a caer por debajo del 20% y ya las cuentas fiscales no van a reflejar esa presión a la que yo hacía referencia. Yo creo que es el propósito realmente último. Obviamente ese no es el que el gobierno va a asumir, porque el gobierno ha sido el principal responsable del nivel de endeudamiento y sería un harakiri para él asumir esa responsabilidad, decir, no, nosotros vamos a hacer una reforma porque nosotros aumentamos el endeudamiento. No lo va a hacer y apela a la justificación de aumentar la inversión pública porque es, digamos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, un argumento más vendible. Sí, bueno, otro tema político, social y económico es la indexación. Por ejemplo, se aprueba el presupuesto, por lo menos en una de las cámaras, pero no se contempla la indexación salarial que tomó mucho cuerpo al final de diciembre. Sí. Tú sabes que hay cosas que a uno le llama la atención, Manuel, porque si yo tengo previsto hacer una reforma fiscal, yo parte de la negociación que hubiese hecho, hubiese incorporado eso como parte de la negociación y haberlo liberado aunque sea en 2 etapas. ¿Por qué? Porque eso generó, el gobierno pagó un capital político por la negativa a ajustar eso. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el sentido de si tú le vas a pedir a esa misma población que te apoye una reforma fiscal? Porque esa es la pregunta que uno se hace. ¿Esa población estará dispuesta ahora a apoyar una reforma fiscal? Hay cosas que uno no le entiende. Y uno dice, pero parecería como si al gobierno se le olvidó ejercer partiendo de la experiencia anterior cuando se presentó una reforma que la población no le entendió, que satisfacía mucho sus expectativas y los resultados están ahí. Pero ahora, Manuel, este era muy directo. Porque no me diga que cuando se adoptó la decisión de no satisfacer el reclamo de ajustar la indexación, el gobierno ya no tenía previsto el diseño de la reforma, porque todos nosotros ya sabemos que el gobierno ya andaba en esos aprestos. Entonces, desde el punto de vista político, tú tenías que reconciliar esas cosas, porque es a ese mismo blanco de público, es a esa misma población, son a esos mismos ciudadanos, en buena medida, para que el público que sigue el programa esté edificado. La medida de indexación salarial tocaría más o menos a 600,000 personas. Estamos hablando de un mercado de trabajo, sobre todo el mercado formal, porque eso básicamente es mercado formal, que son 2.3 millones de personas. Tú estás hablando que tú ibas a tocar el 25%, el 20-25% de ellas con la medida de indexación salarial. Entonces, eso era un porcentaje importante de cara a tú suavizar las posiciones que pudieran tener esos grupos respecto a la reforma fiscal. Bueno, vámonos con otra pausa comercial, Luis. Vamos a entrar ya en la recta final del programa, porque hay otros temas, incluso de carácter regional, que me interesaría abordarlo contigo. Así que retornamos en breve. Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra esa brisita. Está bien. ¿Escuchaste, abuelo? Sí, así que suena cuando entra la brisita. 1, 2, 3. Abre puertas y ventanas. La brisita se siente ya. La brisita ya volvió. Se siente felicidad. La brisita ya se siente. Volvamos a celebrar. Entretenimiento en familia. Se goza en Navidad. Poner tu casa como nueva. Bendita Navidad. Los parques llenos de luces. Se siente que es Navidad. Vuelve el bono navideño. La brisita se siente ya. Los almuerzos y las cenas. Que saben a Navidad.
que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Luis, el Banco Central en su último informe sobre índice de precio al consumidor está situando la inflación interanual en 4.8%. Dice que está dentro del rango meta, pero en el mismo informe reconoce que ese crecimiento de la inflación se genera en un escenario de alza de precio.
que atribuye en cierto punto a fenómenos naturales como Melissa, pero está reconociendo alza de precio en productos alimenticios. Pero vuelvo y te repito, ya ese crecimiento de la tasa de inflación ha venido registrándose ya desde octubre o septiembre pasado. Es cierto que hay presiones de precios, sobre todo en los últimos meses de este año, y que nos estamos aproximando al rango meta, al límite superior del rango que tienen las autoridades monetarias, que es 5%. Porque a noviembre la inflación acumulada, enero-noviembre de este año, fue de 4.81. Es decir que si tuviésemos 20%, punto 20% de aumento en diciembre, estaríamos ligeramente por encima del 5% tope establecido por las autoridades monetarias. ¿Cuál es el problema de las presiones inflacionarias, Manuel? El problema no es solamente que la inflación esté llegando al 5%, es que fundamentalmente el rubro, de los diferentes rubros que componen el índice de precio al consumidor, el de mayor crecimiento es el de alimentos, y el de alimentos en los sectores de más bajos ingresos. Y eso es lo que, por eso es que estoy el grito de la población. Tú coges las redes, los medios de comunicación tradicional, cualquier medio de comunicación, y tú escuchas la población quejándose del problema de las alzas de precios. Y es que mientras el índice de precio al consumidor, si tú lo mides los últimos 5 años, digamos de diciembre del año 2020 para acá, el crecimiento acumulado es como un 35%. Sin embargo, el crecimiento del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que así es como se llama técnicamente, crece niveles de 45%. Y si tú calculas 45% y lo divides entre 5 años, entonces tú vas a ver que eso te da aproximadamente 8-10%, y 8-10% de incremento anual de rubro de alimentos. Entonces mucho la gente lo siente en los bolsillos, y de eso se trata. Entonces no es solamente que el problema es porque ese es el indicador general, y es verdad que nos estamos aproximando al 5%. El tema es el crecimiento que se está generando en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Cuánto representa eso aproximadamente del total de la canasta de las personas de menores ingresos? Eso representa aproximadamente el 40%. Cuando tú sumas, hay 3 componentes básicos de la canasta que prácticamente determinan la calidad de vida de la población más pobre, que es la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, pago de transporte y pago de la renta de alquileres. Eso representa aproximadamente 60% en esos segmentos más bajos de la población en términos de ingresos. Entonces, ese es el gran problema que enfrenta, y con eso tocamos posiblemente el último gran tema que tipifica lo que ha sido el desempeño de la economía dominicana en lo que va del año 2025. Bajo crecimiento, presiones inflacionarias al alza, sobre todo en el último cuatrimestre del año, y una situación de una volatilidad del tipo de cambio muy por encima de lo que ha sido el comportamiento histórico de esa variable en el mercado cambiario. Sí. Luis, la CEPAL en su, prácticamente su informe de cierre de año está proyectando un crecimiento regional, me parece 3.2% de la región como tal. Pero dentro del crecimiento por país me llama la atención de que coloca a Venezuela liderando el crecimiento económico de la región, me parece un 6.5%, y del otro lado te coloca la economía mexicana rezagada. Bueno, la coloca que Haití y México, las dos economías de, Haití crecimiento negativo, pero de menor crecimiento el caso de México. Explicar eso de Venezuela como una situación como la venezolana, te dice que una economía que podría estar creciendo 6.5%, pero el caso mexicano llama la atención. El caso del crecimiento en Venezuela, hay dos aspectos que me gustaría destacar. El primero de ellos es, países como Venezuela, donde ha habido un deterioro institucional importante, la calidad de la información estadística de Venezuela
amén de la falta de transparencia. Cuando tú combinas esas dos cosas, deterioro institucional con baja calidad, perdón, con baja transparencia, eso hace que uno tome con reserva cualquier información que se sirva de esos países. Si tú quieres ganar credibilidad, reputación en la información que sirve a un país, que es importante para atraer la inversión extranjera y para muchísimas otras cosas más, pero sobre todo para atraer inversión extranjera y sobre todo para promover la inversión interna también. Entonces, si tú quieres mejorar eso, lo primero que tienes que tener es información confiable, oportuna y transparente. Esas condiciones no se cumplen en Venezuela. Lo otro, Venezuela en los últimos años ha sufrido una contracción terrible. O sea, el Producto Interno Bruto de Venezuela tiene que haberse contraído, no tengo la cifra a mano, pero estimo que debe ser contraído más de 60% en los últimos 10 o 15 años. Una economía que viene de un deterioro tan grande en términos de desempeño económico, pues posiblemente cualquier situación favorable que se dé puede provocar un incremento significativo como el que está señalándose Pal. Podría ser pozo petrolero, una explotación petrolera nueva que surja en algún momento. Eso podría disparar los resultados de la economía. Y qué bueno, me alegro y esto por el bienestar de los venezolanos, que creo que han sufrido mucho durante décadas. Pero, repito, eso lo tomo con reserva. La situación de México. México tiene una elevada dependencia, muy elevada dependencia. No hay ningún otro país del mundo, por lo menos economía grande, importante, que tenga un vínculo tan estrecho, que dependa tanto de la economía de los Estados Unidos como el caso de México. Entonces, México ha sufrido por dos cosas: el bajo desempeño de la economía de los Estados Unidos y los aranceles que le aplicaron durante esta administración. Entonces, esas dos cosas combinadas ha generado una situación de incertidumbre en los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y México hoy día está algo que se preveía. Eso no es sorprendente para ninguna de las personas que le damos seguimiento a la situación de las economías, no solamente de la economía dominicana, de las economías en sentido general del mundo. Y México es una economía que México es ya parte del G20, una economía importante, y nosotros sabíamos desde hace meses que la perspectiva de la economía mexicana eran a la baja durante el año 2025. Finalizando brevemente, Luis, ¿hay perspectiva de que mejoremos el crecimiento económico en el 2026? Es complejo, pero yo creo que sí, porque rápidamente, yo creo que las mayores posibilidades que tiene de mejorar la economía dominicana están atadas al desempeño de la economía de los Estados Unidos. Ya hubo una revisión al alza del crecimiento de la economía del año 2020, de los Estados Unidos en el año 2026. Lo otro es, parecería que la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, va a tener condiciones más favorables para seguir bajando las tasas de interés a partir de la última información que se tiene de lo que fue la inflación en Estados Unidos en el mes de noviembre. En ese mes, la inflación medida respecto a septiembre, porque el dato de octubre no estuvo disponible, pero ahí se vio una caída de 0.3% y eso podría garantizar que continúe bajando las tasas de interés y entonces se fortalezcan las posibilidades de crecimiento de corto plazo de la economía de Estados Unidos. Si eso mejora, podría tener un impacto favorable en la economía de los Estados Unidos y las exportaciones de zonas francas, las exportaciones nacionales y de turismo fundamentalmente, y también, como no, posiblemente en la inversión extranjera. Bueno, muchísimas gracias a Luis Reyes, economista, el director general de presupuesto, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que ha sido un esbozo interesante y completo del desempeño económico de República Dominicana durante el 2025 y cerramos con esas expectativas del 2026. Muchas gracias, Luis, y muy feliz Navidad. Muchas gracias, Manuel. Placer estar contigo. A ustedes igualmente gracias por su sintonía. Feliz Navidad. Yo soy Manuel Jiménez y los invito que además de la frecuencia de Teleimpacto nos pueden seguir
esta propuesta de la noche a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.